Abra su Biblia en Marcos, por favor. Marcos capítulo 12. Y vamos a estudiar en esta tarde el tema acerca de nuestro Señor Jesucristo. Está en el templo y le da unas enseñanzas, hermanos, ahí a ese grupo de personas que estaban ahí y multitudes. Marcos capítulo 12, y vamos a darle lectura del versículo 35 al versículo 40. Marcos capítulo 12, versículo 35 al versículo 40. Cuando lo encuentre, le vamos a dar lectura alternadamente y luego estaremos orando, entendiendo. Bueno, ya oramos, tendremos la enseñanza inmediatamente. ¿Okay? Los niños pueden ir a la clase, todos los niños. Gracias, hermana, se me pasan los niños. Marcos capítulo 12, versículos del 35 al 40. Vamos a dar lectura, me sigue con su vista. Bueno, yo leo el versículo 35, ustedes el 36 y nos unimos en el versículo 40. Dice la palabra de Dios: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo también dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que usan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Le he titulado, hermanos, a la enseñanza de esta noche o tarde, la enseñanza de Jesús en el templo. Porque en el versículo 35 dice: enseñando Jesús en el templo decía. Y en el versículo 38, y le decía en su doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. En otras palabras, Jesús está en el templo y después de que le hicieron varias preguntas, y el último que le hizo la pregunta fue un escriba. La semana pasada estudiamos acerca de ello. Y la pregunta que le hizo el escriba: maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Cuál es la respuesta que Jesús le dio? El más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo. Ahora, hermanos, los fariseos le hicieron preguntas, los herodianos le hicieron preguntas, el escriba le hizo una pregunta, y de todos ellos, hermanos, parece que el escriba de la semana pasada, este sí fue más sincero porque tenía un deseo de aprender, él conocía la ley. Pero ahora Jesús, hermanos, se invierte los papeles. Ahora Él les hace una pregunta a los que estaban ahí. Ahora el Señor es quien hace una pregunta, y esta es de mucha importancia. El relato de este incidente se halla en Mateo, Marcos y Lucas. Entre los dos últimos existe como una estrecha semejanza. El relato de Mateo es más largo. Marcos nos explica que en el momento en que surgió la pregunta, aquí fue mientras Jesús enseñaba en el templo, hermanos. Estaban presentes en esa ocasión Jesús, por supuesto, sus discípulos, algunos fariseos, entre los cuales había varios escribas también, y una gran multitud. Esta enseñanza es una muestra. Hermanos, ya Jesús está a punto de ser entregado y ser crucificado, muerto por los pecados de la humanidad. Y antes de eso, hermanos, está ya a 2 días para ser crucificado. Y aquí vemos esta enseñanza, es una muestra de su misericordia. Hay muchas cosas que usted y yo ignoramos, hermanos, en esta vida. De hecho, si somos sinceros, ignoramos más cosas de lo que nosotros sabemos. Amén. Aún en las cosas de Dios, hermanos, hay muchas cosas que nosotros ignoramos. Pero si hay algo muy importante que usted y yo necesitamos saber, hermanos, y no ignorar, es lo que Jesús enseña en esta ocasión. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David?
En el versículo 37, ¿cómo pues es su hijo? En otras palabras, hermanos, la pregunta, para ser más claro, más sencillo, más simple, la pregunta es esta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Y una vez más, podemos ignorar muchas cosas, hermanos, pero si nosotros fallamos en esa pregunta, ignoramos esa respuesta, estamos en serios problemas. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Algunos Juan el Bautista, algunos profetas, algunos Elías. Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, qué respuesta, hermanos. Qué respuesta. Y que tú y yo podamos tener esa respuesta. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué respuesta usted daría y yo daría, hermanos, a tal pregunta? Y una vez más, podemos dar muchas cosas, pero si nosotros sabemos quién es Jesús, hermano, tenemos todo. Amén. Bueno, algunos dicen que Jesús fue un buen maestro, algunos dicen que Jesús fue un buen profeta, algunos dicen que Jesús fue un ángel nada más. ¿Qué dice la Escritura? Jesús es Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Si Jesús es quien Él dice que es, no nos queda otra opción que rendirnos ante Él en adoración y reverencia, hermanos. Déjenme dar un breve trasfondo antes de entrar a los versículos en cuanto a esta pregunta. La mayoría del pueblo de Israel sabía que el Mesías debía ser un descendiente de David. O sea, todos los judíos, ¿verdad? La mayoría, todos podríamos decir, sabían que, hermanos, que el Mesías debía ser un descendiente de David. Otra aclaración: los escribas aceptaban que el salmo citado por Jesús, Salmo 110, había sido escrito por David y que era un anuncio profético acerca del Mesías. Ellos sabían, hermanos, había escribas ahí y eran los que, hermanos, interpretaban la ley, los que hacían copias de la ley, eran los hombres, ¿verdad?, más estudiosos en ese tiempo. Entonces ellos habían leído el Salmo 110. El Salmo 110 fue escrito unos 1000 años antes de Cristo, hermanos, de que Cristo viniese. Es el pasaje del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Entonces ellos sabían, hermanos, el Salmo 110 fue escrito por David. También los judíos aceptaban que solo existe un Dios. Esta es una verdad fundamental del judaísmo y también del cristianismo. En ese contexto, hermanos, en primer lugar quiero que veamos la pregunta de Jesús. Versículo 35, una vez más, dice la palabra de Dios: enseñando Jesús en el templo, decía. Su ministerio, hermanos, toda su vida, durante su vida terrenal, fue un ministerio de enseñar constantemente a los discípulos, a las multitudes. Y antes, hermanos, de ser entregado y morir, Jesús seguía enseñando. Dice el versículo 35, una vez más, enseñando Jesús en el templo, decía. Y aquí hace la pregunta, hermanos: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Una buena pregunta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando David escribe el Salmo 110, fue guiado, hermano, dirigido por el Espíritu Santo. Y él escribió, vaya conmigo rápidamente al Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. ¿Lo tiene? Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra Señor, hermanos, la palabra hebrea para Señor es Adonai. En otras palabras, Jehová dijo a Adonai, a mi Señor: siéntate a mi diestra. David escribió guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo David? Jehová dijo a mi Señor, a mi Adonai, a Jesucristo, hermanos: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces David y su testimonio
Al hacer referencia a la cita del Antiguo Testamento, Jesús atestigua que el Espíritu Santo, por medio de David, era el autor del Salmo 110, hermanos. De hecho, el Espíritu Santo, Dios a través, ¿verdad?, de hombres y a través del Espíritu Santo guiando a los escritores para que ahora tengamos la palabra de Dios, la revelación completa. Por eso, hermanos, la Biblia no contiene error, porque los hombres no escribieron lo que ellos quisieron, no, fueron dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, y una evidencia de eso le puedo dar, ¿verdad?, rápidamente. David, ¿verdad?, escribió muchos salmos. Pero David, si hubiera sido obra no del Espíritu Santo, sino de él mismo, David hubiera omitido el Salmo 52, el Salmo 32, amén, que habla de su mismo pecado. Porque aquí le gusta hablar de las cosas malas de uno mismo, a nadie. Pero dirigido por el Espíritu Santo, toda la Escritura es inspirada por Dios, amén. El apóstol Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el día oscuro. Hermano, tenemos la revelación completa. Los escribas siempre habían enseñado que el Mesías sería un descendiente directo de David. Eso era cierto, pero no era toda, ¿verdad?, la información completa. Ellos no habían entendido, no habían interpretado correctamente esa porción. Por eso presentó una pregunta a aquellos que le rodeaban en el atrio, en el templo. Y haciendo referencia al Salmo 110, versículo 1, David se refirió al Mesías venidero como su Señor. Jehová dijo a mi Señor: ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo era posible que el Mesías fuese hijo de David y a la vez su Señor? Porque, hermanos, se le dio la promesa. Los reyes vienen de la tribu de Judá. De la tribu de Judá venía la descendencia: David, Salomón, Roboam, y ahí viene la línea, hermanos, Ezequías, hasta llegar a Cristo. Se le hizo una promesa que de la descendencia de David vendría un rey, iba a ser su reino perpetuo. Y no iba a ser Salomón, no iba a ser ningún otro rey, sino Jesucristo. Cuando Jesús anduvo haciendo su ministerio, ¿se acuerda cómo se referían a él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero David escribe: Jehová dijo a mi Señor. Entonces la respuesta es muy clara para nosotros. El Mesías sería tanto hombre como Dios. Como hijo de David se refería a su humanidad, a su linaje. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Pero como Señor de David tendría una naturaleza divina. Cuando yo digo una naturaleza divina, queremos decir que Jesucristo es Dios. Amén. 100% hombre, 100% Dios. Y durante su ministerio terrenal podemos ver sus dos naturalezas. Como hombre, hermanos, se cansó. Como hombre tuvo sed. Como hombre se entristeció. Como hombre lloró. Como hombre, hermanos, sintió el rechazo de su propio pueblo. Como hombre tenía necesidad de descansar, de dormir. Como Dios perdonó pecados. Como Dios resucitó a Lázaro. Como Dios caminó sobre las aguas, reprendió los vientos, sanó enfermos. 100% hombre, 100% Dios. Dos naturalezas. Entonces la pregunta es: ¿no debían ellos, los escribas, hermanos, y los líderes religiosos, pues someterse a la deidad del Señor Jesús? La respuesta es clara: sí, hermanos, pero ellos no lo aceptaron. Ellos no, ¿verdad?, no lo recibieron como el Mesías prometido. Es más, hasta cierto punto, en ese momento, antes de que Jesús les hiciera esa pregunta, ¿cuál era el propósito de estos líderes religiosos? Tratar de hacer caer a Jesús en algo para acusarlo y llevarlo a la condenación. Conocían las Escrituras, conocían la profecía, sabían el Salmo 110, versículo 1, todo el Salmo, pero no en su totalidad, no lo entendían. El hecho de que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios indica que su obra ha sido concluida, hermanos. Ahora ya el Señor concluyó su obra, está a la diestra del Padre, sentado en su trono, reinando, hermanos, intercediendo. La diestra, hermanos, es un lugar de honor, es un lugar de privilegio. Y a su vez la expresión "hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies" anticipa aquel día cuando el Señor se levantará de su trono para ejecutar
su juicio y ganar la última victoria contra Satanás, hermanos, contra el diablo. Eso será en el futuro. Sentado en el trono, en su lugar de honor. Mateo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos. Y él todavía estaba aquí en la tierra, pero él ya sabía. Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces la pregunta que hace Jesús a la gente que estaba ahí, incluyendo fariseos, escribas: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo, versículo 37, le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La gente del pueblo oía de buena gana, aunque esto no significa que necesariamente, hermanos, ellos comprendiesen. No obstante, nada se dice acerca de los fariseos, escribas, ni de los saduceos. Su silencio resulta, ¿verdad?, siniestro. O sea, no se dice nada. ¿Qué respuesta ellos? ¿Reconocieron que Jesús era el Mesías, que era el Señor, el Creador del universo? Los fariseos y los escribas debían aprender que el hijo de David es también el Señor de David. El hijo de David es el hijo de Dios. En consecuencia, cuando Jesús dice, ¿cómo pueden decir los escribas que el Cristo es hijo de David? Lo que quiere decir es, hermanos, ¿cómo pueden decir que el Cristo es tan solo hijo de David? Después de todo, Él no solo es hombre, sino que Él es Dios. Esa es la respuesta. David mismo le llama Señor. Entonces, en segundo lugar, hermanos, veamos, ya aquí hablé un poquito de la explicación, pero veamos la explicación. Salmo 110, versículo 1. Este salmo, David hace una distinción entre Jehová y Adonai, que quiere decir Señor. De manera que Jehová está hablando al Adonai de David, al Señor de David. Y se prefiere, Dios está hablando a un mediador que es, ¿verdad?, Jesucristo, podríamos decir. Le está prometiendo tal preeminencia, poder, autoridad y majestad que solo es adecuada para alguien que en cuanto a su persona es Dios desde la eternidad, ahora y para siempre. No obstante, este mismo Señor ensalzado es el Hijo, ¿verdad?, de David, pero en su naturaleza humana. Es evidente que esta descripción tiene un cumplimiento en Jesús. Según así, Cristo es Dios y a la vez Cristo es hombre. Ya lo expliqué hace unos momentos. David mismo le llama Señor. ¿Cómo puede ser entonces su hijo? Es mucho más que esto. Es la raíz y asimismo es el vástago de David. Habrían algunos que pocos días después de escuchar esa enseñanza, hermanos, 2 o 3 días después, estarían gritando a ese mismo que le oían de buena gana, que era Jesús, el Mesías: crucifícale, crucifícale. Escribas, fariseos, saduceos estaban gritando: crucifícale. El pueblo, hermanos, gritaba: crucifícale. Por eso, hermano, al principio, esa es una pregunta muy fundamental para usted y para mí. ¿Quién es Jesús para nosotros? Bueno, Jesús es el Salvador del mundo, pero no solamente el Salvador del mundo, Jesús es mi Salvador. El que vino a morir por mis pecados. Yo puse mi fe en Jesucristo, me arrepentí. No soy perfecto, pero le pedí a Cristo que me diera vida eterna. Y el Señor en su palabra promete perdonar mis pecados, darme vida eterna. Y el día que yo muera, llevarme a su presencia. Hermano, eso enseña la Escritura. Eso es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que Cristo predicó, que los apóstoles predicaron y que la iglesia hoy en día necesita predicar. Y nosotros necesitamos estar bien convencidos, bien seguros de eso, hermanos. Podemos ignorar muchas otras cosas, pero no eso. Pregunta, no diga, contéstese a usted mismo.
Y sea sincero, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Bueno, no sé. Y no importa si usted tiene años viniendo a la iglesia. No importa, joven, si usted desde chico lo trajimos a la iglesia. Usted necesita tener un concepto correcto quién es Jesús en su vida. Y si no, necesita arrepentirse y reconocer la necesidad de Dios de salvación. Porque, hermanos, la muerte está a un paso. Y qué triste sería, hermanos, que de repente alguien muriera. Y nosotros pensamos, bueno, venía a la iglesia, aquí estaba con nosotros. Y pensamos que está en el cielo, pero la realidad, por no. No, necesitamos estar seguros quién es Jesús. Y que usted pueda dar la respuesta: Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Dios. En tercer lugar, la advertencia y denuncia a los escribas. Versículo 38 dice la palabra de Dios: y les decía en su doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. El versículo 35, enseñando Jesús en el templo, decía. Versículo 38, y les decía en su doctrina. Hermano, toda iglesia tiene doctrina. Es más, el mundo afuera tiene doctrina. El mundo adoctrina a la gente. Dios nos adoctrina a través de su palabra, nos enseña. La palabra tiene esa enseñanza. Versículo 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas. La semana pasada hablé un poco acerca de quiénes eran los escribas. Si usted estuvo aquí, usted recuerda, los escribas eran hombres muy preparados, eran eruditos. Ellos no solamente hacían copias de la ley, pero también interpretaban la palabra de Dios. Ellos pertenecían al grupo de los fariseos, aunque no era un grupo numeroso, pero era un grupo de mucha influencia dentro, hermano, del pueblo judío, los escribas. Jesús en Mateo capítulo 23, lo puede leer en su casa, apúntelo. Jesús les quita la máscara de su religiosidad superficial a los fariseos y aún a los escribas. Pero en esta porción, ahora quisiera hacer una aclaración, hermanos. Vino un escriba, versículos anteriores, y le hizo esa pregunta. Parece que este escriba era un hombre sincero que quería aprender, pero en su mayoría no. Y miren lo que dice Jesús. Jesús advierte a la gente común que se cuidaran de los escribas. Versículo 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas. Hermano, esa pregunta o esa expresión debería de sorprender. Pero, Señor, ¿cómo si ellos son los conocedores de la ley, de la palabra de Dios, los que interpretan la ley? ¿Cómo, Señor, cómo dices guardaos de los escribas? Si los escribas los tenían los judíos en su mayoría en un nivel muy alto, hermanos, en su religiosidad, en su conocimiento. Y Jesús les dice: guardaos de los escribas. Qué triste que se diga: mira, cuídate del hermano que enseña. Qué triste. Ahora, ¿qué dice Jesús de los escribas, hermanos? Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En esta denuncia tan severa, hermanos, el Señor menciona algunos asuntos equivocados que había en el corazón de estos escribas. Había una ambición, había una hambre, pero no de Dios, pero no de su palabra, hermanos, pero no de hacer la voluntad de Dios. En la actualidad todavía hay quienes, al igual que los escribas y fariseos, tienen afecto o inclinaciones como los escribas. Particularidad en llamar la atención con sus largas ropas. Versículos 38, una vez más, dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, haciendo ostentación, alarde
y así diferenciándose de la gente común. O sea, ellos usaban largas vestiduras para distinguirse entre la gente. Hermano, como cristianos necesitamos vestirnos correctamente. No para impresionar a nadie, porque nosotros aquí vamos a impresionar de ninguna manera. Pero Dios merece lo mejor, amén. Nuestro Dios a quien servimos. Pero el problema de esos escribas, que ellos, hermanos, tenían sus vestiduras largas y hacían alarde, tratando de impresionar a las personas. Jesús les dice, cuídense de ellos. Popularidad, los saludos en las plazas. El versículo 38 dice, y aman las salutaciones en las plazas. Salutaciones, los saludos en las plazas. Oh, el escriba, el que conoce, el conocedor. ¿Cómo está, escriba? Y amaban que la gente se les inclinara, que la gente los reconociera. Hermano, todos somos iguales. Amén. Porque usted tenga más conocimiento y otro tenga menos conocimiento, no nos hace mejores ante los ojos de Dios, somos iguales. Y es más, le voy a decir una cosa, hermanos, si tenemos más conocimiento, eso debería de llevarnos a ser más humildes delante de Dios y ante las personas. Pero a ellos les gustaba la popularidad, los saludos en las plazas. En lo posible con títulos como rabí o maestro, maestro, ¿cómo está, maestro? Y a ellos les gustaba eso. Bueno, somos iguales. Amén. Guardaos. Prominencia, primeras sillas en las sinagogas. Versículo 39 dice, y las primeras sillas en la sinagoga. Las sinagogas, hermanos, en los tiempos de Jesús, eran lugares donde se congregaban los judíos para adorar a Dios, para leer la escritura, y ahí pasaban tiempo en oración, hermanos. Podríamos decir que ahora en nuestros tiempos modernos es como el lugar donde la iglesia se congrega, ¿verdad? La sinagoga, aunque no le llamamos sinagoga, le llamamos el edificio, pero para ellos en ese tiempo eran las sinagogas donde el pueblo se reunía, se congregaba para estudiar, para leer las escrituras, para orar. ¿Y sabe qué hacían ellos? Ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas. Yo creo que nosotros no tenemos ese problema, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, no sé por qué, nos gustan las sillas más de hasta atrás. Así que ahí no hay problema, todos estamos bien. Mira, aquí están vacías las sillas. Pero ellos amaban las primeras sillas. Hermano, si usted va a un juego, póngale de cualquier deporte, un concierto de música clásica, ¿qué busca usted? Las primeras sillas, para oír, para escuchar, para ver. No deberíamos nosotros, con un buen corazón, por supuesto, sí me explico, hermanos, con un buen corazón, amar las primeras sillas. Le voy a decir una cosa, aquí hay menos distracción que hasta allá atrás. En verdad, a veces se levanta, alguien sale y el que está atrás está. Y aquí mire usted, ¿verdad, hermano? Aquí está, no saben lo que pasa atrás. Aunque a veces lo usan como ejemplo, pero no es el peligro. Pero está bien, Pastor Galván. Ellos amaban las primeras sillas, hermanos. Primeras sillas en la sinagoga, los lugares reservados para dignatarios, mirando a la congregación como si su lugar físico tuviera algo que ver con la piedad. Versículo 39 sigue diciendo, hermanos, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Protagonismo, primeros asientos en las cenas, o sea, distinción social. Y lo que buscaban los escribas. Primeros sillas en asientos en las cenas. Versículo 40 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Devoran posesiones, devoran las casas de las viudas, pretendiendo que el dinero era parte para el Señor, ya que los escribas no recibían ningún sueldo por su servicio, dependía de la hospitalidad de muchos judíos devotos. Pero lamentablemente, hermanos, había abusos y a veces se aprovechaban de la generosidad de gente con recursos limitados, porque dice el versículo 40 que devoran las casas de las viudas, especialmente las viudas, por su condición indefensa y carácter piadoso, confiado,
y se quedaban con sus propiedades algunas veces, porque dice el versículo, y devoran las casas de las viudas, pretendiendo ayudarles, pero al final de cuentas, hermanos, se aprovechaban. Guardaos de los escribas. Y versículo 40, profesaban una piedad falsa, por pretexto hacían largas oraciones. Dice el versículo 40, y por pretexto hacen largas oraciones. Hermano, no tiene de malo orar y orar largo, es más, debemos orar, pero que nuestro propósito, nuestra intención sea la correcta delante de Dios. Amén. Porque Pablo instruye y dice, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Debemos orar, pero cuidar el corazón, hermanos. Mire, es muy fácil identificar a una persona que cuando ora hace alarde. Señor, te doy gracias porque, Señor, ¿se acuerda del fariseo y el publicano que entraron al templo a orar? ¿Cómo oraba? Yo no soy como aquel, yo doy mi diezmo, todo lo de... Si usted lo da, ¿para qué lo está diciendo? ¿Sabe por qué lo estaba diciendo? Porque ahí estaba el otro, el publicano, y aquel ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se sentía como una basura ante este hombre. Este hombre estaba más cerca de Dios. Pero al final de cuentas, ¿quién fue justificado? El publicano, y él oró consigo mismo. Sus palabras no pasaron del techo. ¿Por qué, hermano? Porque había mucho orgullo. Su corazón estaba mal delante de Dios. Y era una de las cosas que los fariseos y los escribas les gustaba hacer. Se paraban en las esquinas de las calles y hacían largas oraciones para que la gente los viera. Y la gente puede decir, oh, qué espirituales, qué hombres tan consagrados. No, hermanos. Mire, si hemos de hacer largas oraciones, hagámosla en nuestro lugar secreto, en nuestra casa, cuando estamos solos. Y aquí orar normal, como Dios manda, para no ser visto por los hombres. Una piedad falsa por pretexto de hacer largas oraciones. Con esas palabras el Señor dio a entender que, hermano, que estos eran, una palabra fuerte, hipócritas. Notemos que se hace alusión a distintos grados de castigo en el día del juicio. Versículo 40 al final dice, estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque si ellos, hermano, conocían las Escrituras, ellos interpretaban las Escrituras, ellos enseñaban las Escrituras, ellos hacían copias de la ley, se supone que ellos deberían ser ejemplo al pueblo, pero no lo estaban haciendo. Y Jesús les dice, guardaos de los escribas. De cierto os digo que ellos recibirán mayor condenación. A las personas que aquí Jesús está refiriendo, se describen, eran los intérpretes, los maestros de la ley. Nadie mejor que ellos tenían más razones para conocer que Dios requiere humildad, que Dios requiere sinceridad y que Dios requiere amor. Hermano, es lo que Dios quiere de nosotros. Para esta clase de gente, la retribución va a ser mucho más severa. Ellos recibirán mayor condenación. Quisiera concluir con algunas consideraciones o aplicaciones, ¿verdad? Como lo querramos tomar. En primer lugar, hermanos, es importante saber quién es Jesús. Eso es fundamental. Amén. No importa que no sepa mucho, pero que usted sepa quién es Jesús. Eso es fundamental en su vida y en mi vida. En segundo lugar, Jesús advierte contra el anhelo pecaminoso de querer ser alguien, de querer llegar a ser prominente, recibir honra por sobre todos los demás. Oh, hermanos, Jesús nos dice, tengan cuidado, guardaos de los escribas. Hermanos, no busquemos gloria. Dice la Biblia, alábete o alábese, que te alabe el extraño y no tu propia lengua. En pocas palabras, amén. Que te alabe el extraño y no tu propia lengua. Pero cuántos muchas veces nos gusta echarnos flores a nosotros mismos. No, hermanos. Cuidado. Jesús advierte contra el anhelo pecaminoso de querer ser alguien, de querer llegar a ser prominente, recibir honra por sobre todos los demás.
Escuche, el más grande es aquel que está dispuesto a ser el menor, esto es a servir. Eso fue la enseñanza de Jesús. El que quiere ser grande entre vosotros será vuestro siervo, vuestro servidor. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere ser grande? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el mayor ejemplo, hermano, de servicio, Jesús no lo dejó en su vida propia. Lavó los pies de los discípulos. Agarró agua, agarró un lebrillo, una cubeta, o como le llamen, ¿verdad? Agarró un trapo, una toalla, y puso agua y empezó a lavarle los pies a Pedro, a Jacobo, ¿quién más? Ayúdenme. A Juan. Judas Iscariote, sabiendo que le iba a traicionar, pero también le lavó los pies. Al otro Judas, amén, porque había dos Judas. Y uno por uno empezó a lavarle los pies. Y luego Jesús, cuando terminó, les dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Cristo dijo, yo quiero que ustedes se laven los pies, literalmente como el Jesús lo hizo. No, de ninguna manera. La enseñanza es que nos sirvamos unos a otros. Esa es la enseñanza, hermanos. Que nos sirvamos unos a otros. En una ocasión yo miré una boda de unos jóvenes que se casaron. Y en la boda el muchacho se sentó en una silla y le trajeron una cubeta y la novia le empezó a lavar los pies. Dije, ¿para qué? No, es servirnos unos a otros. De nada le sirve lavar los pies y al final ni siquiera lo obedece. Amén. No, servirnos unos a otros, hermanos. Para eso estamos. Hermano, ¿qué se le ofrece? En lo que yo pueda ayudarle, que cuente conmigo. Hermano, lo que se le ofrezca, yo estoy para servirle. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Amén. Servir con amor, con humildad. Siguiente aplicación o consideración. Jesús censura todo fingimiento en la religión. Hermano, déjenme una cosa, hermanos. A veces la gente puede pensar, no, es que los hermanos en la iglesia son unos santos, no pecan. Hermanos, somos pecadores con una necesidad, como todo, cualquier persona, pero la diferencia es que nos hemos arrepentido. Cuando fallamos nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos perdone. O sea, bueno, seamos sinceros nada más. Seamos sinceros con Dios, porque Dios conoce nuestro corazón. Amén. Jesús censura todo fingimiento en la religión. El verdadero seguidor de Cristo no es pretencioso. Siguiente consideración. Condena el uso de la religión como medio para obtener ganancia. Y es lo que, ¿verdad? Dice que hacían, que devoran las casas de las viudas, los escribas. Qué triste. En vez de ellos ayudar a las viudas, ellos las devoraban, les quitaban lo que tenían. Jesús condena el uso de la religión como medio para obtener ganancias. Hermano, la religión no es para hacer dinero, es más, la religión es para servir y para dar para la obra de Dios, para estar dispuesto a darnos a nosotros mismos. Si alguien quiere hacer dinero, hay muchas maneras de hacer dinero allá afuera para trabajar, pero el ministerio no es para hacer dinero, es para servir. Y Jesús condena a estos escribas. Y muchos hoy en día, hermanos, usan la piedad como ganancia propia. Tengamos cuidado. No. El Señor, ¿verdad?, un día dice, recibirán mayor condenación. Y la última consideración, el hacer lo que los escribas hacían, recibiremos mayor condenación. Tengamos cuidado, hermanos. Cuidaos, guardaos de los escribas. Algunas cosas que el Señor les advierte. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén.